Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, mis amigos de esta plataforma. Y es un gusto para mí saludarlos y desearles un buen fin de semana. En este momento vamos a tener un diálogo, una pequeña plática, un conversatorio, llámesele como quiera, con el invitado especial de este momento, Juan Manuel Queró Moreno, pastor bautista español, pastor actualmente en la Iglesia Bautista La Luz. Ha ministrado en la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Madrid y ha sido profesor en el Centro Superior de Enseñanza Evangélica. Fue director del Departamento de Facultad Protestante de Teología de la Unión Evangélica Bautista Española, licenciado en Teología y doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días, Juan Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me alegro de poder estar con vosotros. Pues para mí y para mis amigos es un gusto, es un privilegio tenerte con nosotros y agradecimientos plenos por tu generosidad evangélica y cristiana de haber compartido con nosotros parte de tu tiempo. Cuéntanos, qué tal tu vida ministerial en este tiempo de crisis, de pandemia? Pues es un tiempo complejo, pero al mismo tiempo, desde la perspectiva de servicio al Señor, desde lo que tiene que ver con el área ministerial, es un tiempo de oportunidad. Compartí algunas cosas de mí en el currículum breve que has presentado. Bueno, hay algunas variantes, en algunas cosas no era exactamente así, pero porque sigo siendo profesor del Centro Superior de Enseñanza Evangélica. Y la verdad es que en estos momentos sigo enseñando, profesor de este centro y también otros ámbitos. Ahora mismo estamos incluso definiendo en este tiempo complejo también un centro de educación que estamos llamando Querigma, desde Málaga, que es donde estamos, pero con el propósito de poder llegar a todas partes, porque creemos que este es un tiempo especial, porque es un tiempo de oportunidad, pero de mucha confusión. Pero es el tiempo para estar bien preparados y entendemos que hay cuestiones que debemos de tener muy claras. Así que es un tiempo de aventura, un tiempo estupendo, pero dentro de esa complejidad y esa crisis que a todos nos toca vivir. Pues qué bien. Como dada la cuestión histórica que se está viviendo sobre la iglesia y en el tema que y los puntos que vamos a entrar, mm, pastor, me gustaría que me diese su opinión como historiador y como teólogo, como pastor, sobre aquel concepto de historia que daba Hegel cuando decía que la historia es una dialéctica entre la razón y la libertad, y decía que la historia entiéndase como un lugar teológico, decía Hegel, donde el tema fundamental es el fin de la historia, y decía que el fin de la historia es un lugar teológico. ¿Qué nos puede decir desde su pensamiento? Bueno, a mí me gusta mucho de los planteamientos de Hegel. De hecho, en uno de mis libros, en este concretamente titulado Enseñar para la vida, hablo de Hegel como una persona muy influyente en lo que sería en el mundo los principios pedagógicos del protestantismo que iban a permear bastante las sociedades, porque él tiene un planteamiento cristiano, aunque tuviera sus diferentes momentos, formado también en Alemania con un trasfondo, yo diría, evangélico, protestante. Y cuando él habla de la historia, efectivamente, está hablando de una realidad de Dios. Muchas veces los historiadores suelen simplemente plasmar datos, nombres, y a veces falta el por qué están ocurriendo una serie de cosas. Yo creo que en este caso Hegel es coherente
Y si la historia es la narración de lo más importante, de aquello que da sentido o explicación a lo que vivimos a lo largo de los siglos, y Dios es real, Dios deja huella. Entonces, incluso cuando entendemos que Dios tiene un propósito y Dios está guiando de alguna forma la historia a ese propósito para que todos seamos confrontados de alguna manera en el propósito para que el que hemos sido creados, Hegel tenía bastante razón. De hecho, una de las asignaturas que ahora pues me va a tocar impartir tiene que ver con este planteamiento. Es decir, enseñar, ver la historia desde la perspectiva de la obra de Dios, desde la perspectiva incluso de los avivamientos. Es decir, conocer la historia de la Iglesia, en este caso concreto del cristianismo, desde la perspectiva de Dios. Pero podríamos más que de la perspectiva de Dios, desde la huella que Dios deja en medio de nuestro entorno. Y esto habría que explicarlo, porque podríamos hablar de la historia del cristianismo, pero también de la historia en general, donde yo entiendo que Dios es real y deja una huella. Pero bueno, esto es hablar de cómo Dios interviene en la historia, y para mí eso es hablar de avivamiento. No sé si nos aproximamos un poco a definir esto. Sí, me gustaría que nos dijera cómo podemos entender una aproximación a la definición de avivamiento. Lo digo porque, vamos a ver, cuando hablamos de avivamiento dentro del contexto de lo que es el pueblo cristiano o el cristianismo, en realidad estamos hablando de algo que muchas veces para aquellos que se acercan de una forma quizás no muy profunda, tienen cierta confusión, parece existir cierta complejidad, porque parece que avivamiento se suele hablar de un despertar, como se suele describir la historia de esos avivamientos especiales también en América, pero también se habla de una restauración o de una renovación o de una proclamación o de mucha conversión de gente. Pero muchas veces el avivamiento podemos entenderlo como un conjunto de todo esto, porque es ese momento en el cual se conjuga la gracia de Dios con la necesidad, podríamos decir incluso, el pecado del hombre. Cuando le damos opción a Dios en medio de nosotros, hay un avivamiento. El avivamiento tiene que ver con el cristiano, es decir, no puedes avivar un fuego que no existe. Cuando uno es hijo de Dios, cuando uno cree en Dios, pero está adormecido, no vive conforme a su voluntad, es por efecto pues contrarios de pecado, de otras cuestiones. Y el avivamiento es el resultado de ese ponerse en las manos de Dios, de ese hacer la voluntad de Dios, y eso nos lleva a restauración, a renovación, a un testimonio que hace que el reino de Dios se extienda, que otras personas también puedan conocer a Dios, pero esa es la raíz, podríamos decir, definitoria de lo que es el avivamiento. Aunque podríamos hablar también de una definición bíblica, porque en la palabra de Dios encontramos bastantes conceptos relacionados con esto. Sí. Con respecto al avivamiento, pues es universal, se puede dar en cualquier lugar del planeta, porque entiendo también yo, que se ve mucho en las noticias de avivamientos en diferentes países del primer mundo, pero ¿qué del avivamiento de aquellos lugares como África, como aquellos países como Haití? ¿Qué se puede decir de esa experiencia? Es que, Daniel, el avivamiento es la obra de Dios en medio del entorno de un hombre que realmente le busca de forma sincera. Y puede ser algo pandémico, porque las pandemias no son víricas nada más, también pueden ser de bendición, podríamos decir. Y esta situación en la que vivimos hoy día, donde se da una pandemia que parece que todo el mundo mira al cielo buscando una respuesta, y el problema es que hay muchas falsas noticias, falsas creencias y muchos montajes religiosos. Cuando la gente mira al cielo, a veces prueba con esto, prueba con lo otro. Pero cuando uno se atreve a probar a Dios y mirar al cielo buscando respuesta de Dios mismo,
y Dios tiene cabida pues, en el ser humano, en esa búsqueda. Ahí es donde está el avivamiento. Cuando uno dice ser creyente, pero se acostumbra a la monotonía, al rito, a la religiosidad, a la liturgia, al cumplir, y no tiene a Dios en su vida, necesita un avivamiento. Y ahora, yo creo que esta situación pandémica que se da en todo el mundo puede ser una oportunidad también para un avivamiento, podríamos decir, mundial. Ahora, los avivamientos no se dan, yo diría, por contagio, no es una fórmula mágica, no es que vaya a un sitio para ser impregnado de algo que es lo que me va a producir a mí ese avivamiento. El avivamiento surge de una forma genuina, dependiendo de las diferentes necesidades que se da en cada país, y en Haití puede ser de una forma, en cualquier país africano donde hay tantas necesidades puede ser de otra, en Latinoamérica, en Europa. La cuestión es que Dios es el mismo, y Dios, que es poderoso para ajustar y arreglar las situaciones que hemos roto y hemos estropeado, va a actuar dependiendo de cuál es la necesidad de cada uno. Y por lo tanto, claro, que se puede y se debe de dar, no solamente en países de Europa, sino en todo el mundo, donde hay un hombre que busca a Dios y está dispuesto pues a humillarse delante de él. Ahí va a tener cabida Dios y va a dejar su huella, como podemos decir a nivel, o en ese sentido historicista, de que Dios está ahí también. Bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero no quiero dejarla yo solo. ¿El pecado es obstáculo para el avivamiento, pastor? No, vamos a ver. Yo diría que el pecado, en realidad, es lo que hace que el avivamiento venga. Me explico. El pecado es lo que produce un adormecimiento, un estar viviendo al lado de Dios, pero sin dejar que Dios obre, sin dejar que el Espíritu de Dios sea una realidad. Tener a Dios como si fuera un amuleto o simplemente como un añadido. Eso lo produce el pecado. Entonces, en realidad, el avivamiento viene cuando yo reconozco el pecado. Es muy interesante, antes hablaba de que la Biblia nos define muy bien lo que tiene que ver con el avivamiento. Hay un texto que a veces no se entiende muy bien, en Romanos 5:20, que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Bueno, ¿y tú qué entiendes de leyes y demás? Te voy a decir, bueno, esto podríamos darle una explicación desde el punto de vista jurídico, pero ¿qué es lo que hace la ley? La ley lo que hace es manifestar lo que está mal. Es como un espejo, tú te miras ahí y dices, caramba, esto es lo perfecto, es lo que hay que hacer, y yo fallo en esto, en esto, en esto. Y lo que está diciendo la palabra de Dios es que la ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, se reconociera. Dice, y cuando abundó el pecado, cuando reconocimos que somos unos orgullosos, que queremos tenerlo todo a nuestra manera, dice, sobreabundó la gracia. Ahí está el avivamiento, la conjugación de la gracia con la necesidad, con el pecado. Cuando vemos incluso en la oración modelo del Padre Nuestro, que dice, Padre Nuestro que está en los cielos, hágase tu voluntad, en la tierra así como en el cielo. Es decir, estamos conjugando la realidad de Dios, lo que Él quiere, con la necesidad de la tierra. Y cuando ocurre en la tierra lo que en el cielo, ahí hay avivamiento, porque Dios toma control y sentido en nuestra realidad. Esta cuestión del avivamiento, pastor, tiene una vinculación directa con el pensamiento del apóstol Santiago en cuanto la cuestión de ayudar al prójimo, y que la obra tiene que ir de la mano de la fe y las obras. Qué duda cabe. Qué duda cabe. Si no, sería de nuevo una entelequia. Es como hablar de que yo creo en Dios, pero no doy lugar a Dios. Cuando yo digo que creo en Dios, yo tengo que ser movido a actuar conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es un mundo más justo, un mundo en el que los desequilibrios tan tremendos que se dan hoy día
puedan ajustarse a algo que sea más equilibrado. Es el Dios que se preocupa de cómo somos, de que envía a Jesús a morir por nuestros pecados, aún siendo pecadores, necesitados, y nos enseña a actuar de forma coherente con lo que Él nos muestra. Un avivamiento se manifiesta de una manera ética, de comportamiento, es transversal. La trascendencia abarca en las relaciones humanas, en las interrelaciones con nuestro prójimo, qué duda cabe. Si Dios se está moviendo en nosotros, nuestro comportamiento hacia nuestro prójimo tiene que ser de que no nos dé igual que uno, aunque no sea mi amigo, no sea mi vecino, si está sufriendo y yo tengo oportunidad para hacer algo, tengo que hacerlo. Si yo lo sé, no puedo estar tranquilo, tengo que estar inquieto, no me puede dar igual. Avivamiento tiene que ver con cambios estructurales socialmente, porque estamos dejando que Dios obre, y la realidad de Dios trasciende, no como algo así pasajero, sino que va haciendo, digamos, su obra en medio de nosotros y en medio de la sociedad. Bien. Y siguiendo con este hilo conductor de lo que es el avivamiento, surge la pregunta, pastor, ¿cuánto tiempo puede durar un avivamiento? Pues yo creo que está más o menos implícito en lo que estamos comentando. El tiempo de un avivamiento puede ser muy diferente dependiendo de los acontecimientos, dependiendo de dónde está ocurriendo. Porque las necesidades son distintas, es lo que comentábamos antes. Las necesidades en un sitio, no solamente en un país, en una región, sino en una iglesia, en una familia, en una zona determinada, puede haber necesidades concretas. Y si dejamos a Dios que obre ahí, va a partir de esas necesidades para darnos lo que es necesario. Por eso decíamos que puede ser pandémico cuando vemos una situación como la que tenemos hoy día, pero se puede dar a ritmos diferentes y aunque yo sí que diría que debe de tener una estabilidad, debe de llegar a un punto de producir cambios, porque el avivamiento, la realidad de Dios, no es algo caprichoso, no es hoy me acuerdo de Dios, voy a dejar que Dios sobre mi vida, mañana no. Eso no es una relación, digamos, normal ni bíblica acerca de lo que es ser cristiano. Una relación con Dios establece parámetros que dan estabilidad, ¿no? Y eso con ello quiero decir que un avivamiento es una forma de vivir. Es decir, si ya hemos experimentado un avivamiento desde la necesidad, desde una crisis determinada, y seguimos buscando a Dios porque lo necesitamos día a día, el avivamiento se va a mantener, vamos a mantener esa llama. Pero hay ciclos, hay momentos en los cuales uno se olvida, generaciones nuevas, situaciones dadas que uno se va abajo. Es, como dice la Escritura, buscad y pedid sed llenos del Espíritu Santo. De alguna forma, el avivamiento es una búsqueda constante en medio de un mundo que está necesitado, una búsqueda constante para la necesidad que también es constante en medio de nuestro contexto, de nuestro entorno. Bien, excelente. Y dentro de este tema que estamos hablando, pastor, me gustaría que nos dijera unas cuantas pinceladas para mis amigos, sobre la pregunta, ¿qué es la iglesia? Pues fíjate, cuando estamos hablando de este tema tan interesante como es la obra de Dios, de un Dios que es real y que es poderoso y que es creador en medio de lo que sufrimos y de lo que necesitamos, evidentemente se hace necesario también saber qué es la iglesia. Porque la iglesia no es una simple institución que se plasma en nuestra sociedad como, pues eso, como una entidad donde la gente se puede acercar para intentar acallar sus necesidades religiosas, sino que la iglesia es Dios en medio de nosotros.
se usa de forma no muy apropiada la palabra iglesia. El concepto iglesia está muy, ¿cómo diría yo? Está muy estropeado por el valor que le hemos dado fuera de lo que debería de ser a la luz de la palabra de Dios. Fíjate que la palabra iglesia en sí viene del Antiguo Testamento, que si bien en el Nuevo Testamento en griego sería eklesia, en el Antiguo Testamento es kaal o kajal, que de donde viene también la palabra coelet, que es el libro de Eclesiastés, como el nombre que se le da. Pero kaal, que es de donde viene la palabra iglesia, significa los convocados, los llamados. Sí, la iglesia es esas personas que han experimentado la realidad de Dios en sus vidas y se sienten llamadas por Él para hacer la voluntad de Dios en este tiempo que Él nos da, en el que se van sucediendo los acontecimientos, y todo ello con un propósito de que el mundo conozca que la vida, y que esa vida que necesitamos experimentar, está en el Señor. Por eso Hegel decía que al final el fin histórico es teológico. Porque cuando uno cree en Dios, entiende todas las cosas que realiza con un propósito determinado. Que la gente pueda mirar a Dios y entender que esa es la realidad eterna con la que vamos a estar. Entonces, la iglesia no es un lugar donde yo me reúno, ni siquiera es un grupo de personas que se reúnen en un sitio. La iglesia es el conjunto de personas que han experimentado la libertad que solamente Dios da y han adquirido el compromiso de servir a ese Dios a lo largo de su existencia. Es el conjunto de los llamados para servir a Dios. Eso es la iglesia. Y la iglesia aletargada, dormida, que se queda con los ritos, con las costumbres, con las tradiciones, pero que no vive en la voluntad de Dios, es la iglesia que necesita ese avivamiento. Y la iglesia cristiana, ya que estamos tocando el tema de la iglesia y se tocó la cuestión de los ritos, costumbres, todo esto, ¿existirá alguna tradición? ¿Se puede hablar de una tradición de la iglesia cristiana? Claro. Y hay tradiciones buenas y tradiciones malas. El problema, mira, igual que nosotros no dependemos de un avivamiento para estar bien, nosotros dependemos de Dios. De la misma forma, la iglesia, aunque tenga tradiciones, todas esas tradiciones deberían de estar sujetas a la necesidad existente. Porque cuando estamos en un mundo en el cual tenemos que comunicar lo que es el mensaje del Evangelio, es importante que entendamos cuáles son los códigos de comunicación. Y no todos valen, y a veces nos podemos sujetar a tradiciones que hoy día no sean válidas. ¿Qué tradiciones son válidas? Pues son las tradiciones que tienen que ver con la lectura de la palabra de Dios, de poder comunicarla con otras personas. Cuando hablamos de la iglesia, cuando de una forma estructurada y desarrollada a lo largo del tiempo, vemos que se dan unos valores a lo que se puede llamar una liturgia. Pero la liturgia no es el fin, no es lo que sacia, es un medio que hoy puede ser más o menos válido y que se tiene que adaptar. Pero claro, que la tradición existe. Es decir, a lo largo de la tradición nos ha llegado la palabra de Dios escrita, tal como la tenemos. Y la tradición tiene que ver precisamente con lo que estamos comentando, esa huella que Dios va dejando para que la vayamos recibiendo, pero debemos de ajustarla siempre a las situaciones actuales y ver si sigue siendo válida o tiene que ser renovada. Sí, efectivamente. Y ya que estamos hablando también de la iglesia, el aislamiento y de todo esto que es vinculante en sí mismo, punto con punto, pues me gustaría que nos explicara un poco sobre lo que, ya que usted es un pastor bautista, pastor, a mis amigos, ¿cómo surgen? Más o menos una pincelada, un par de pinceladas, ¿cómo surgen
los bautistas, y se dice que surgen en el siglo XVI. ¿Qué nos puede decir sobre eso? 16, 17 más bien. Pero en realidad, bueno, eso es una pregunta un poco complicada para explicarla en un momento nada más. Los bautistas, hay varias teorías, por eso te digo que la línea histórica a veces tiene su interpretación en cuanto a nombres. Porque por lo menos la teoría que más destaca, a mí me llama mucho la atención porque va en línea también a lo que estamos hablando, tiene que ver con los bautistas que surgen de los separatistas ingleses. Es decir, la iglesia anglicana se desarrolla de una manera determinada y, y la palabra de Dios empieza a tener un protagonismo, pero surge también esa forma de institucionalizar las cosas hasta tal punto que lo que hablábamos antes, nos quedamos solamente en el cumplir con lo que dice la institución, lo que dice la persona que preside en un momento dado y se pierde el aspecto personal de la relación con Dios. Y de hecho, de los separatistas de la iglesia anglicana surgirá un grupo de personas, de esos separatistas, pietistas, que estamos hablando también de avivamiento, de personas que buscaban, que veían que la Biblia enseñaba la necesidad de tener una relación personal con Dios, de orar, de dar unos pasos que tenían que ver con lo que la palabra de Dios marcaba y que no se estaba haciendo y se proponen esto, entonces al final tienen que separarse de la iglesia anglicana y de hecho serán perseguidos. Y de hecho, muchos posteriormente marcharían a América, ¿verdad? En el barco de Mayflower, con el propósito pues de una nueva vida huyendo de lo que existiría allí. Y allí llegarían aquellos primeros colonos y ocurriría también lo que ocurrió más adelante con un nuevo avivamiento. Bueno, de estos separatistas surgirían algunos que comenzarían, a la luz de lo que dice la Biblia, algo que la iglesia anglicana no estaba haciendo, a bautizar a las personas que creían en el Señor. Y claro, entendían que un niño no tenía uso de razón para creer. Y por eso los clasificaban, que ahí donde entran los del siglo XVI que tú mencionabas antes, como anabautistas. Sí. Claro, porque anabautistas significan los que no bautizaban. Pero es que los bautistas lo que hacían era bautizar precisamente. Y los anabautistas, que eran llamados así, lo que hacían era bautizar, pero no a niños, sino a personas que creían pues en el Señor como su Salvador, con el conocimiento suficiente para reconocer sus pecados y aceptar a Jesús como Salvador. Y a partir de ahí es que se fueron formando iglesias en esa línea llamada bautista, en el siglo XVII. Bueno, surgirían diferentes líneas entre los bautistas, los particulares, los generales, también con un trasfondo de lo que sería la teología de la Reforma Protestante, que tenía varias líneas de actuación. Que también me parece muy genuina la forma en la que se buscaba hacer la voluntad de Dios. Creo que es muy interesante también poder observar y poder llegar a ciertas conclusiones respecto a la Reforma Protestante y cómo incluso posteriormente, a través de todo esto, porque no surgirán solamente los bautistas en ese tiempo, sino que surgirán otras muchas denominaciones. Y me llama la atención porque las surgen en contextos, la mayoría de las veces, de avivamiento, de buscar a Dios, de buscar más adecuadamente lo que Dios quería y no quedarse simplemente con el rito, con aquello que se había de alguna forma legislado, pero que se escapaba de lo que tenía que ver con una relación personal con Dios. Y eso llevó a que se fueran formando distintas denominaciones y entre ellos también estaban los bautistas. Podríamos plantearnos, y a eso iba, la Reforma Protestante fue un movimiento cultural, trascendente, histórico, pero ¿no sería también un tiempo de avivamiento?
¿Cómo es posible que personajes como Lutero de pronto fuesen guiados a ver la palabra de otra forma, a encontrarse con la Escritura, con textos de la Escritura como Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios? Y eso no es algo de nosotros, es que es don de Dios. Y empezar a ver la gracia de Dios y lo que surge ahí en medio de todo ello. Tiene que haber una reforma en la Iglesia Católica, tiene que haber, podríamos decir, un despertar, un avivamiento. Pero no es la obra de Lutero. Los avivamientos, todo esto que estamos comentando no surge simplemente, aunque somos muy dados a hablar de protagonistas, porque es verdad que hay personas que destacan, pero en realidad es la obra de Dios a través de diferentes personas, y aunque en un momento destaquen unos y destaquen otros. Quizás me he ido un poco de la pregunta porque hablándome de los bautistas te he hablado de todo. No, perfecto, perfecto. El despliegue exegético nos ha parecido muy bien. Entonces, la reforma protestante en cuanto como movimiento cultural, e incluso se destacó también en sí mismo la reforma protestante, la cuestión de alcances de derechos fundamentales, laborales y todo esto. Pero en sí, globalmente, la reforma protestante, entonces, en conclusión, podremos decir de que había un avivamiento ahí. Yo lo diría. Yo creo que cuando miramos la historia de la Iglesia tenemos que buscar la realidad de Dios. A veces algunos dicen, bueno, eso es como espiritualizar la realidad histórica. Pero para mí no es espiritualizar la realidad histórica, sino que es más bien ver la realidad histórica de lo espiritual. Porque lo espiritual es algo real. A veces cuando hablamos de algo espiritual estamos pensando, bueno, esto es como una entelequia, esto es algo que cualquiera puede decir. No, pero es que se constatan una serie de realidades que da un vuelco al mundo. En un mundo que estaba muy controlado. En fin, podríamos, en España mismo, la realidad de los reyes católicos buscando la unificación de un país por medio de la religión, cómo eso es enseñado pues a personajes tan destacados como uno de los nietos de los reyes católicos, que fue Carlos V de Alemania, o Carlos I, el emperador de un imperio carolingio, con un trasfondo totalmente católico. Pero en medio de todo eso, un puñado de hombres cambian todo. Yo creo que es la obra de Dios, que es un tiempo de avivamiento, y podemos ver muchas huellas claras respecto a todo eso, aunque se pueda catalogar de otras maneras, pero yo creo que como cristianos también tenemos que ver ahí lo que son los principios. Por eso antes hemos definido lo que es el avivamiento, de un avivamiento, porque los principios de un avivamiento es encontrarse con la palabra de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento el rey Josías se encuentra en la necesidad de restaurar el templo que estaba decaído, estaba hecho polvo, Sí. y llama al sumo sacerdote para que eso se repare, y se encuentran con un libro de la Escritura que se entiende que era el de Deuteronomio, y en el libro de la Escritura ellos se encuentran con la palabra de Dios y dicen, ante lo que se han encontrado lo estamos haciendo fatal, e intentan obedecer a lo que es la palabra de Dios. Ahí hay unos cambios tremendos. Sí. Y esos cambios son los principios que nos marcan un avivamiento, encontrarse con la palabra de Dios, estar dispuestos a ver lo que estamos haciendo mal, obedecer a lo que Dios quiere y producir cambios a raíz de eso. Y eso ocurría en el tiempo de la Reforma, igual que en otros tiempos que ahora mismo precisamente están, digamos, en mi mesa para estudio pues, en las clases que ahora vamos a estar teniendo y en los estudios que estoy realizando. Están pendientes de, digamos, de darle forma, pero para mí yo creo que está muy clara la realidad en cuanto a estos principios. Con respecto siempre a la cuestión del avivamiento, ¿cuáles son algunos antecedentes históricos destacados que podríamos reconocer sobre lo que es el avivamiento en la historia de la Iglesia?
Bueno, yo creo que ya lo he comentado, es decir, tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con salir de una institución fría que no vive en los criterios, porque estamos hablando de lo que hemos dicho antes, de personas que ya somos cristianas, de un pueblo que ya es cristiano, que tiene sus instituciones, que tiene sus tradiciones, pero que se está dejando llevar simplemente por preceptos, por tradiciones, y no está dejando que Dios esté guiando. Y eso es lo que vemos, en fin, en uno de los avivamientos más cercano pues, a Estados Unidos, a América, en el mediados del siglo XVIII, el primer gran despertar tiene que ver con eso, con una cantidad de colonos, de personas que están formando parte de iglesias determinadas, pero ya no están en una relación con Dios correcta. Y ahí se dan esos principios, volver a la palabra de Dios y ajustar sus vidas y ver que en medio de todo eso Dios produce, digamos, un fruto que tiene que ver con la relación, con todo lo que tiene que ver con sociedades más sanas, más productivas, porque Dios rechaza y nos lleva a rechazar a nosotros todo aquello que es injusto. Cuando nos vemos una armonía que está más acorde a la voluntad de Dios, también formamos sociedades más prósperas. Y eso se ve en el ámbito de los avivamientos. Surgió de la Reforma Protestante, surgió en tiempo del pietismo, surgió en España incluso, aunque ese sería otro tema, cuando realmente hay un apego a las cosas de Dios. Pero la verdad es que la persecución, fíjate que también esto es algo que no hemos mencionado y que hay que tener en cuenta. Sí. En el avivamiento hay protagonistas en el sentido de personas, como te decía antes, que se destacan, aunque no son los que generan los avivamientos, sino que es Dios. Sí, en la Reforma Protestante se habla de Lutero y se habla de Knox. Y con el tiempo de Knox, por ejemplo, cuando Knox decía, oraba esa oración tan conocida de Dios, dame Escocia para Cristo o me muero, ¿no? Y hubo un mover ahí en Escocia y se habla de un avivamiento. Algunos dicen, bueno, fue gracias a Knox, pero no era Knox simplemente el que oraba. No era Lutero simplemente el que en un momento dado clava unas tesis en la catedral de Wittenberg. Es que había otras personas, es que a lo largo de los años anteriores hubo una proto-reforma. Había personas que buscaban a Dios, que divulgaban la Biblia. Tenemos los susitas, los lolardos, Wycliffe, muchas personas que anteriormente, estamos hablando de bastantes años antes, ya estaban en todo ello. Y en realidad Dios estaba usando a aquellos que estaban dispuestos a sujetarse a Él. Y cuando eso era así, Dios es real y deja su huella y hay cambios, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que podríamos decir que se ha ido viendo y se va viendo en la forma en la que Dios opera en el mundo y se producen esos avivamientos que son reales. Y para ir finalizando este diálogo, pastor, ¿qué le puede decir usted a mis amigos de las diferentes iglesias, de todas las denominaciones, con respecto a este momento de crisis que se está viviendo, donde se conjuga tanto la crisis sanitaria como la crisis económica a nivel mundial? Pastoralmente, ¿qué nos puede decir con respecto a el papel que debe de jugar la iglesia en este momento en los lugares donde está? Pues yo les animaría a tener una mirada de ilusión, que no quiere decir que no nos identifiquemos con el que sufre y que a veces suframos nosotros lo que tiene que ver con el COVID y que nos está afectando y que nos está haciendo daño con este virus. No sé si se llama allí COVID también, si se conoce igualmente. Sí. Que no tengamos una actitud de queja, de victimismo,
sino todo lo contrario, que viendo la necesidad que hay, entendamos que estamos siendo desafiados a mostrar en medio de esta, podríamos decir, oscuridad en cuanto a crisis, bien sanitaria, bien económica, bien social, bien familiar, bien de tantas cosas, de estructuras psicológicas. Es el tiempo de las depresiones, es el tiempo donde los psicólogos no saben qué hacer con tantas personas, es el tiempo de oportunidad para los hijos de Dios. Entonces yo les animaría a, pues con el consejo que Pablo daba a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y fijaros lo que le decía Pablo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el tiempo de la iglesia. Yo creo que es tiempo de avivamiento. Y podría ser un avivamiento pandémico de la obra de Dios obrando en todo el mundo. Hoy, más que nunca, estamos todos muy interrelacionados, también los creyentes. Y si Dios es real y lo que nosotros creemos es genuino, Dios es poderoso, tenemos que tener una mirada de ilusión, de esperanza y compartir en este tiempo con tantas personas que miran al cielo, que Dios es real y que nosotros estamos aquí también para ayudar en la forma que podamos. Mira, Daniel, en estos momentos, la Iglesia de la Luz, donde estoy pastoreando, que no es una iglesia muy grande, pero está en un barrio donde hay mucha necesidad, en el barrio de la Luz, por eso se llama así la iglesia. Sí. Y sin saber todavía que íbamos a entrar en este tiempo de pandemia, un poco antes, viendo que había necesidad, comenzamos un trabajo de ministerio, de ayuda al necesitado, de misericordia, y al poco tiempo vino el estado de alarma. Y de pronto un grupo que somos de unas 70, 80 personas, si llegamos, estamos atendiendo a más de 200 familias, 600 personas, sin tener todos los recursos necesarios, pero entendiendo que Dios es el Dios de los recursos y que es un tiempo de oportunidad para abrazar a la gente de forma figurada, porque no podemos de forma física, pero haciéndoles ver que hay un Dios de esperanza, que la iglesia está ahí para ayudar, que no es un fin en sí misma. La iglesia se explica entendiendo que su prójimo que está fuera y no es creyente también debe formar parte de la iglesia. La iglesia es la única institución que se define por inclusión. Hay muchos que dicen, mira, yo soy del grupo de teólogos y este no lo es. Yo soy del grupo de abogados, del colegio de abogados y este no lo es. La iglesia tiene que ser diferente. Yo soy de la iglesia tal y el otro también debe de serlo. Y este es el tiempo de oportunidad, de compartir lo que es el evangelio, viviendo genuinamente y dejando que Dios avive el fuego que nos ha sido impuesto por Cristo Jesús, en definitiva, cuando recibimos la salvación en nosotros. Así que ese es el consejo que doy a mis amigos, hermanos, consiervos, a las iglesias que estáis allí también, que vayáis con ánimo y con esa esperanza de que Dios tiene algo grande e importante también para este tiempo. Bien, gracias, pastor, y gracias a mis amigos que han estado pendientes en este momento de este conversatorio con nuestro amigo y hermano en Cristo, el pastor Juan Manuel Queró Moreno, y asimismo a todos aquellos que lo verán en retransmisión en las diferentes plataformas que se verá este conversatorio que hemos tenido, muy fructífero, muy edificante para todos los que lo escuchamos y, como dije, los que lo escucharán y lo presenciarán en retransmisión. Pues gracias a todos mis amigos, reiteradamente, les agradezco su generosidad por haber estado con nosotros.